Hechos capítulo 18. Pablo en Corinto, el final del segundo viaje misionero y el inicio del tercero. Versículo 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Corinto era una ciudad importante del Imperio Romano. Estaba situada en una importante encrucijada de comercio y también de viajes. Como también fue una ciudad conocida por su exagerado hedonismo e inmoralidad. En los tiempos de Pablo, Corinto ya era una ciudad antigua. También era un centro de comercio con dos puertos y había sido durante mucho tiempo un rival de su vecino del norte, me refiero a la ciudad de Atenas. Corinto también era una ciudad con una notable reputación de libertinaje y especialmente de inmoralidad sexual. Es así que en el griego clásico actuar como un corinto significaba practicar fornicación y una acompañante corintia significaba una prostituta. Esta inmoralidad sexual era permitida por el popular culto a Afrodita, también conocida como Venus, la diosa de la fertilidad y la sexualidad. Pablo sabía que como había personas de todo el imperio que pasaban por Corinto, una iglesia fuerte allí podía tocar vidas en todo el imperio. Él sabía que Corinto sería una ciudad difícil, pero por lo que vemos aquí, el apóstol no solo estaba interesado en plantar iglesias donde creía que era muy fácil hacerlo. Y halló a un judío llamado Aquila con Priscila su mujer, y fue a ellos. Se sobreentiende, aunque no se dice claramente, que Aquila y Priscila eran cristianos en este momento, pero lo más posible es que fue el mismo Pablo el que los guió a ambos a Jerusalén mientras trabajaban juntos haciendo tiendas. Esto inició una de las amistades más importantes del Nuevo Testamento: Pablo, Aquila y su esposa Priscila. De hecho, Pablo los llamó mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí en Romanos capítulo 16. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para Pablo, el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio. A pesar de reconocer su derecho a ser apoyado económicamente por aquellos a quienes ministraba, él voluntariamente se mantuvo en su trabajo al tiempo de ser misionero y predicador para que nadie pudiera acusarlo de buscar convertidos solo para enriquecerse. En el movimiento misionero moderno, la gente llama a cualquier trabajo que un misionero hace para mantenerse a sí mismo en el campo misionero hacer tiendas. De hecho, en el judaísmo no se consideraba apropiado que un escriba o rabino recibiera pago por su enseñanza, por lo que muchos de ellos practicaban un oficio además de su estudio y enseñanza de la ley. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Claudio el emperador desterró a los judíos de Roma porque provocaban alborotos continuamente, y parece que la expulsión de estos tuvo que ver con disensión y desorden dentro de la comunidad judía de Roma como resultado de la introducción del cristianismo en una o más de las sinagogas de la ciudad. Esta expulsión de los judíos de Roma ocurrió alrededor del año 49 después de Cristo. Versículo 4 y 5. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo era muy eficaz cuando discutía, razonaba y debatía entre los judíos y los griegos. Los griegos presentes en la sinagoga, de hecho, eran gentiles interesados y simpatizantes del judaísmo. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Cuando llegó Timoteo, trajo noticias sobre cómo los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe. Esto trajo a Pablo gran alegría, estimulándolo en el ministerio. Fue así que el apóstol Pablo respondió escribiendo Primera de Tesalonicenses desde Corinto. De acuerdo con Segunda de Corintios 11 del 8 al 9,
Mientras Pablo estaba en Corinto, le llegó apoyo económico de los cristianos en Filipos y pudo dejar de lado el hacer tiendas por un tiempo y concentrarse más en la tarea de edificar una iglesia en Corinto. Versículos 6 al 8. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La blasfemia debe haber sido dirigida contra Jesús en este pasaje, porque Pablo predicaba a Jesús como el Mesías, cuando dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Esta sin duda es una declaración indirecta de la deidad de Jesús, porque alguien solo puede cometer blasfemia contra el mismo Dios. Desde ahora me iré a los gentiles. Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar a los judíos primero, pero cuando su mensaje fue rechazado, no desperdició tiempo y se fue a los gentiles. También el apóstol cumplió con el espíritu de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7 y versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando las personas están decididas a rechazar el Evangelio, no debemos seguir intentando con ellos hasta que la puerta se abra nuevamente. Sacudiéndose los vestidos. Pablo hizo esto para que ninguna partícula de polvo de la sinagoga permaneciera en sus ropas, mucho menos en sus sandalias. Esta fue una forma dramática de expresar su rechazo al rechazo de ellos. El apóstol, como vemos, ciertamente fue capaz de dar demostraciones dramáticas y vívidas sobre su mensaje. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Esto muestra que Pablo trató a los judíos de Corinto con amor y gracia, incluso después de que éstos lo rechazaron a él y a su mensaje, pues definitivamente no les prohibió a los judíos venir a Jesús, solamente que cambió el enfoque de su evangelismo de los judíos a los gentiles. Versículo 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La implicación detrás de este mensaje es que Pablo tenía miedo, temiendo que aquí en Corinto su trabajo se viera interrumpido por judíos opositores, como lo habían hecho en Tesalónica y Berea, o por la mundanalidad tan fuertemente cargada que lo rodeaba. Si no, habla y no calles. La solución al temor de Pablo era que obedeciera la orden de Jesús de no temer y hablar y no callar, lo cual es, en pocas palabras, seguir compartiendo la palabra de Dios. Jesús no le dijo a Pablo que sus oponentes no tratarían de detenerlo, solo le dijo que no tendrían éxito, cuando dice: ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo estoy contigo. Esta promesa era la base para la orden de Dios de no temer y seguir predicando. Cuando entendemos lo que esto significa y quién lo dice, esto nos debería ser suficiente para continuar. La promesa de Jesús, porque yo estoy contigo, enfatiza de hecho 3 cosas. Primero, la presencia de Jesús. Segundo, la compasión de Jesús. Y tercero, la colaboración de Jesús. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta promesa adicional fue una garantía constante para Pablo, quien en varias ocasiones debió haber tenido dudas sobre la supervivencia y la salud de la iglesia en Corinto. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio, lo cual parece haber sido mucho más tiempo que en cualquier otra de las ciudades donde había fundado iglesias, y su ministerio en Corinto se describe simplemente con la frase enseñándoles la palabra de Dios.
La duración de la estancia de Pablo en Corinto muestra dónde estaba su corazón en el ministerio, pues el apóstol fundamentalmente no era un evangelista de entrar y salir de una ciudad, sino un hombre comprometido con hacer discípulos. Versículo 12 al 17. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Al acercarse a Galión, los judíos de Corinto intentaron detener el trabajo y la predicación de Pablo en toda la provincia. Ahora, si Galión hubiera aceptado el cargo judío y hubiera encontrado a Pablo culpable de las supuestas ofensas, los gobernadores provinciales en todas partes habrían tenido un precedente y el ministerio de Pablo habría sido severamente restringido. Así que la negativa de Galión de intervenir en el asunto equivalía al reconocimiento del cristianismo como una religión lícita. Y al comenzar Pablo a hablar, antes de que Pablo pudiera defenderse, Galión lo hizo por él. Él vio correctamente que el gobierno no tiene ningún papel en intentar decidir asuntos religiosos, aunque sí tiene un papel legítimo en asuntos si fuera algún agravio o algún crimen serio. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Galión volteó la vista hacia el otro lado cuando los gentiles enojados golpearon a Sóstenes, el líder de la sinagoga, pues probablemente tanto la multitud como el propio Galión estaban más en contra de los judíos que de Pablo. Aparentemente aquí, cuando Crispo creyó en Jesús, fue reemplazado como el principal de la sinagoga por Sóstenes, quien más tarde también parece haberse convertido al cristianismo. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. A diferencia de las ciudades anteriores, Pablo no fue forzado a salir violentamente de Corinto, lo que nos indica que se quedó allí por muchos días, cumpliendo así la promesa de Jesús en Hechos capítulo 18 y versículo 9. Y con él Priscila y Aquila. Pablo había desarrollado una amistad y compañerismo tan profundos con esta pareja casada que ellos decidieron ir con él cuando se decidió partir hacia el este de regreso a Jerusalén y luego a Antioquía. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Lo más probable es que este voto era el voto del nazareo. Por lo general, este voto era tomado por un cierto periodo de tiempo y una vez completo, el cabello, que se había dejado crecer libremente, era cortado y ofrecido al Señor en una ceremonia especial en el templo en Jerusalén, prometiendo abstenerse de todo producto procedente de la vid, no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver. El que Pablo haya cumplido con este voto muestra que la oposición por parte de los judíos hacia su trabajo misionero no lo había hecho antijudío, pues él nunca olvidó que era judío, que su Mesías era judío, que el cristianismo es judío y que los rituales y las formas del Antiguo Testamento aún podrían usarse para un buen propósito. Versículo 19 al 21. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso.
Pablo quería predicar en Éfeso unos 2 años antes, pero fue impedido por el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 16. Ahora, el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta importante ciudad y fueron vistos grandes resultados. Aquí vemos que Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas, pues si Pablo lo hubiera podido discernir, el Espíritu Santo en realidad le estaba diciendo espera cuando él quería ir a Éfeso. De hecho, algunas veces en nuestras vidas el Señor también nos dice espera, y Él siempre sabe lo que hace cuando lo dice. Se despidió de ellos. Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso, aparentemente a pedido de Pablo, pues algo bueno había empezado en Éfeso y el apóstol quería que el trabajo continuara con sus amigos de confianza. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pablo no pudo quedarse por más tiempo en Éfeso, pues quería presentar la ofrenda de su voto nazareo en Jerusalén en la fiesta que se avecinaba. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Cuando aquí dice que Pablo subió para saludar a la iglesia, se refiere más exactamente a que fue a Jerusalén y cumplió con su voto nazareo en el templo. Descendió a Antioquía. Dejando Jerusalén, el apóstol regresa a su iglesia en Antioquía de Siria, y de seguro estos miembros de la iglesia debieron haber estado muy contentos de tener a Pablo de regreso y que éste les contara acerca de todo su trabajo durante los últimos 3 años. Versículo 23. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó Pablo en su congregación en Antioquía de Siria, pero sí vemos que Lucas escribió el relato para dar un sentido de un movimiento inmediato al siguiente viaje misionero de Pablo. Recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. Como el enfoque principal de Pablo en este viaje era confirmar a todos los discípulos, regresó a las iglesias ya fundadas en trabajos misioneros previos. Esto incluiría a las congregaciones en Tarso, Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. La pasión de Pablo por formar discípulos era evidente y no solo hacer conversos. Este trabajo del discipulado fue en realidad muy importante para Pablo. Versículo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Mientras Pablo hacía su trabajo en Galacia y Frigia, este hombre llamado Apolos vino de Alejandría a Éfeso. En muchos sentidos, este era un hombre excepcional, pues Apolos era un varón elocuente, era poderoso en las Escrituras, había sido instruido en el camino del Señor y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Parece que Apolos, como muchos en sus tiempos, era un misionero llamado directamente por Dios, porque no tenemos ninguna indicación de que haya sido enviado o comisionado por alguna congregación o apóstol específico. Él, dice la Escritura, simplemente llegó entonces a Éfeso. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vemos una vez más que la reputación y el trabajo de Juan el Bautista eran ampliamente conocidos por los judíos a través del Imperio Romano, llegando hasta un lugar tan lejano como lo era Alejandría. Como Apolos conocía del trabajo de Juan el Bautista, es probable que predicara que el Mesías ya había venido y que debemos arrepentirnos y responder a Jesús, pero probablemente tenía poco conocimiento acerca de la persona y la obra completa de Jesucristo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Apolos no sabía mucho acerca de Jesús, pero lo que sí sabía lo enseñaba diligentemente,
y con una pasión audaz. Lo cierto es que no sabía mucho acerca de Jesús, pero lo poco que sabía realmente lo emocionaba. Versículo 26 al 28. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquila y Priscila hicieron definitivamente algo de mucho valor para el reino de Dios, pues ayudaron a alguien que tenía pasión por Dios y mucho deseo de servirle. Sin embargo, tenía un conocimiento limitado y por lo tanto recursos limitados para ejercer el ministerio eficazmente. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Con la instrucción de Aquila y Priscila y las cartas de referencia de la iglesia en Éfeso, Apolos sirvió efectivamente en Acaya, especialmente entre los judíos opositores, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Cuando Apolos fue a la región de Acaya, probablemente significa que fue a la ciudad de Corinto en la región de Acaya. Por lo que Pablo escribió en Primera de Corintios, aparentemente este joven tuvo un notable ministerio allí. En pocas palabras, Apolos fue a Corinto a regar lo que Pablo había plantado allí. Amén. Oremos. Padre y Dios bueno, queremos en este día, en el nombre de tu Hijo Jesús, darte gracias, Señor, por tanta buena voluntad, gracia, perdón y misericordia sobre nosotros. Muchísimas gracias, Señor, por haber depositado tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes. Señor, por habernos enseñado la importancia de la predicación en el ministerio, Señor, y del ministerio a los gentiles por parte de los misioneros. Te alabamos, Señor, y te amamos de todo corazón, Padre, y queremos darte toda la honra y la gloria a ti. Señor, por habernos escogido a nosotros primero, por habernos amado primero, por habernos escriturado para perdón de pecados y vida eterna. Por eso te adoramos, Señor, y te damos alabanzas, gloria y honra, Padre, porque tú has puesto tus ojos sobre nosotros para que seamos tus comisioneros aquí en la tierra, para que llevemos la palabra a las naciones, Señor, y bauticemos a tus escogidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nos has hecho apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros de la palabra. En otras palabras, Señor, porque nos has hecho misioneros como lo eras tú. Gracias, Señor, por ese sacrificio de la cruz de tu Hijo, donde derramaste la sangre que cubrió nuestros pecados, Señor, y nos ha justificado delante de ti. Amén.